Muy buenos días, soy Rocío Lochamín y hoy en nuestro segmento de educación hablaremos de un tema muy interesante. Para eso tenemos la participación de nuestras corresponsales, quienes nos hablarán de cómo era la educación en la época colonial y en la época republicana. Tenemos a Erika Yumikinga, quien nos hablará de cómo era la educación en la época colonial. Comenzamos con Erika. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiero matutino transmitiendo desde la ciudad de Quito. Hoy, jueves 19 de mayo del 2022, les saluda Erika Yumikinga. Comenzamos. En Ecuador, la educación en la época colonial se caracterizó por ser de acceso exclusivo de las élites, descartándose a los indígenas que no recibían ninguna enseñanza y no tenían ninguna perspectiva de participación social o política. Con la conquista española se da inicio a la educación en los territorios que los conquistadores consideraban que les pertenecían. Ellos mantenían una educación dividida claramente según las clases sociales. Hubo dos tipos de educación. Educación elitista, destinada a preparar administradores de las posesiones de la colonia, y la educación de cristianización es una educación netamente religiosa dirigida a los indios. Es importante destacar que los padres franciscanos aportaron mucho a la educación desde este periodo. Entre las principales contribuciones tenemos los creadores de la primera escuela en Quito en 1553, llamada San Andrés. También fomentaron la educación superior, fundada en la misma ciudad, la universidad llamada San Fulgencio en 1596. La presencia de los jesuitas en el Ecuador fue muy apreciada. Ellos llegaron en 1568, fundaron instituciones destinadas a la formación de los criollos, fundaron en Quito el Colegio San Luis en 1568 y la Universidad San Gregorio en el año de 1622. Sus niveles de educación elemental fue llevada a cabo por parroquias. En estas se enseñaban el catequesis, las lecturas religiosas, aritmética. Asistían niños criollos y en ocasiones mestizos o indios. Muy interesante, Erika, del tema que nos has hablado. Muchas personas tal vez no conocíamos cómo era la educación en la época colonial. Adelante tenemos a nuestra corresponsal Victoria López Rodríguez, quien nos va a hablar de cómo era la educación en la época republicana. Adelante, Victoria. Muy buenos días televidentes. Hoy 19 de mayo del 2022, desde la ciudad de Quito, les habla su corresponsal Victoria López. Comenzamos con las noticias. En Ecuador, la educación en la época republicana arranca con la independencia lograda por el Ejército Libertador el 24 de mayo de 1822. A partir de este hecho, las autoridades reconocen el cambio de gobierno, lo que da lugar a que pueda anulado todo impuesto por los españoles, entre ellos el sistema educativo, de tal modo que se promueve un sistema de estudios diferente tanto para las universidades como para los colegios que ya existían en ese entonces. Entre estos tenemos la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Bellas Artes, la Escuela Militar Eloy Alfaro, que fue creada por Vicente Rocafuerte el 7 de julio de 1830, el Colegio para Señoritas Manuela Cañizares, que fue creado el 11 de agosto de 1901, el Colegio Juan Montalvo, que fue creado el 11 de agosto de 1901. Muchas gracias. Muy interesantes los temas que hemos podido mirar hoy. A continuación les dejamos con unas imágenes de cómo era la educación en la época colonial y en la época republicana, cómo es en la actualidad.